Hablemos de socialización. La socialización es un proceso por el cual las personas se integran a una sociedad. El fin último de la socialización es que cada miembro pertenezca a una dinámica o a un grupo en específico. Es un hecho que los seres humanos somos seres sociales. Es parte de nuestra ontología innata el socializar, el vivir. Biológicamente venimos a la vida por medio de otras personas y nos desarrollamos por medio de esas mismas personas. Pero los modelos, los estilos, las formas de socializar no son naturales, o al menos han sido construidas o inventadas por los mismos seres humanos. No proviene propiamente de lo que es la misma naturaleza. Esto hace que la sociedad tenga su propio estudio, tenga su propio análisis y ciertas ciencias quieran involucrarse a la comprensión del fenómeno social. Es decir, los seres humanos que están en conjunto y que manifiestan un dinamismo. Existen enfoques, corrientes que intentan comprender lo que es la socialización y ellas mismas dicen que existen tres fines por el cual es importante el socialismo. Uno es difundir el conocimiento político. Dos es fomentar el conocimiento de las masas, el conocimiento de las organizaciones políticas. Y tres, concientizar y crear una sensibilización para el aporte de dicha sociedad. Y para finalizar, me gustaría hablar acerca de una definición muy importante dentro de la socialización, que es política. La política viene de la raíz etimológica polis, que significa ciudad, y en los tiempos de Grecia, donde las primeras civilizaciones estaban formándose, la política era entendida como el estudio del ser humano. Hoy en día la política estudia las organizaciones humanas, pero en aquel entonces la política tenía un tinte más antropológico. Buscaba un acercamiento profundo del significado de la vida humana, de la existencia. Y dentro de esta comprensión ellos entendían que además de la educación, el conocimiento, las necesidades biológicas, entre otros elementos que subsisten en la vida humana, la organización, la socialización era una necesidad elemental para cumplir el sentido más profundo del ser humano, que es la realización completa, individual. Y desde esta visión miraban que el ser humano había venido a construir con bases científicas, con bases de conocimiento, una relación profunda y dinámica que pudiera hacer que todos los seres humanos pudieran tener identidad propia y dos, pudieran ser seres completos dentro de este mundo social. Hablaré sobre la creencia. La creencia es la idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. Puede considerarse que una creencia es un paradigma que se basa en la fe, ya que no existe una demostración absoluta, un fundamento racional o una justificación empírica que lo compruebe. Nuestras creencias y nuestros juicios sociales son importantes, ya que tienen efectos. Estos influyen en la forma en cómo nos sentimos y actuamos y por ello pueden generar su propia realidad.
Cuando las ideas nos conducen a actuar en formas que aparentemente las confirman, se convierten en lo que el sociólogo Merton llamó profecías autorrealizadas. Esto quiere decir que en falsas ideas que conducen a su propia realización. De acuerdo con el autor Merton, si se hace creer a los clientes de un banco que está a punto de colapsarse, estos se apresuran a sacar su dinero. Sus falsas percepciones pueden crear la realidad. Si se hace suponer a la gente que las acciones están a punto de registrar una gran alza, realmente la tendrán. En ocasiones, nuestras creencias toman vida propia. Por lo general, las que tenemos acerca de los demás se basan en realidad. Pero algunos estudios sobre el sesgo del experimentador y las expectativas del profesor muestran que la idea errónea de ciertas personas son extraordinariamente capaces o incapaces pueden hacer que maestros e investigadores den un trato especial a estos individuos. Esto puede provocar un desempeño superior y, por lo tanto, aparentar que confirman un supuesto que en realidad es falso. De manera similar, en la vida cotidiana a menudo obtenemos una conformación del comportamiento de lo que esperamos. A menudo nuestros fracasos cotidianos carecen de consecuencias, aunque no siempre es así. Las falsas impresiones, interpretaciones y creencias pueden tener graves secuelas. Incluso los sesgos pequeños pueden provocar profundos efectos sociales cuando hacemos juicios sociales importantes. Sin embargo, así como las ciencias médicas asumen que cualquier órgano del cuerpo sirve para alguna función, también los científicos conductuales consideran útil afirmar que nuestros modos de pensar y de comportamiento generalmente son adaptativos. Las reglas de pensamiento que producen falsas creencias e increíbles deficiencias en nuestra intención estadística suelen sernos de utilidad. Frecuentemente, los errores son producto de los atajos mentales que simplifican la compleja información que recibimos. Bueno, por último, yo les voy a hablar del concepto de actitud. Por lo general, la actitud es considerada como una disposición interna de carácter aprendido que es duradera, que sostiene las respuestas favorables o desfavorables de un individuo hacia un objeto o una clase de objetos sociales. Hasta cierto punto, todos poseemos una idea general de qué son las actitudes, como por ejemplo cuando afirmamos que tenemos cierta actitud hacia algo o a alguien, o cuando estamos de alguna manera comunicando que poseemos sentimientos y pensamientos agradables o desagradables sobre alguna cosa o alguna persona. A veces los aprobamos o los desaprobamos, los aceptamos o los rechazamos. A veces nos atrae, a veces no nos gusta. Estos sentimientos suelen reflejarse en nuestra forma de hablar y de actuar y sobre todo en cómo reaccionamos ante lo que otros dicen y hacen. Bueno, pasando al tema de medición de actitudes, actualmente medir las actitudes sirve para muchas cosas, como por ejemplo identificar cuando alguna persona tiene algún trastorno. Idealmente las prácticas deberían inferirse observando las respuestas conductuales en una amplia variedad de situaciones, pero es muy difícil seguir a las personas en sus ambientes naturales y observar todas sus reacciones a una variedad de estímulos. De modo que el procedimiento más o menos estándar en la medición de actitudes consiste en considerar principalmente las reacciones verbales a representaciones simbólicas del objeto de la actitud. Por lo tanto, los procedimientos más habituales para la medición de las actitudes apuntan a construir escalas, como la del método Likert, la cual representa una aplicación directa de las teorías de los test, o como el método Thurston y como el método Goodman. El método Goodman se basa en el análisis de las pautas de respuestas producidas por los sujetos al responder a una escala de ítems ordenados. El principal propósito de la medición de actitudes es percibir la conducta, porque si nosotros conocemos
la actitud que posee un sujeto con respecto a un objeto, podemos percibir el comportamiento del sujeto ante dicho objeto o ante alguna situación.